Estimado Sergio, siempre es un gusto tenerte con nosotros en los distintos foros y qué mejor que tú para acompañarnos y comentarnos pues desde allá, desde la propia oficina del CC en Washington, sobre todas estas modificaciones que hemos estado oyendo y viendo en las declaraciones del propio presidente Biden sobre esta política pública y esta política comercial. Estimado Sergio, amigo, te doy la más cordial bienvenida el día de hoy y agradecemos tu presencia. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Alberto, por tan calurosa bienvenida. Muchas gracias a la INA por la oportunidad de estar aquí con ustedes. El día de hoy me pide la INA que platique sobre el contexto en el que se está llevando a cabo la relación económica con Estados Unidos. Traigo una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Yo creo que estamos viviendo un momento sin precedentes de la relación bilateral y quisiera hoy compartir con ustedes algunos de los elementos centrales de esa relación económico-comercial que vive México con Estados Unidos. Adelante, por favor. Quisiera iniciar por las oportunidades que se presentan. Es un momento de enormes oportunidades para México en el mercado de Estados Unidos, principalmente por 4 razones. Bueno, primero, la integración en América del Norte sufrió un embate importante en la administración anterior en Estados Unidos y este embate fue superado y realmente el proceso de integración regional fue ratificado y fortalecido con la suscripción del acuerdo que renueva el NAFTA, el USMCA, por una parte. Por otra parte, las disrupciones que se presentaron en las cadenas de suministro a raíz de la pandemia pusieron en evidencia aún más la principal ventaja competitiva que tiene México y la única ventaja que es irrenunciable y que jamás vamos a perder, que es la cercanía con el mercado americano. Tercero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha forzado a las empresas y a los consumidores a voltear a ver a México como una opción, así como otros países, para atender esos espacios que antes atendía China. Y cuarto, hoy hay una nueva administración en Estados Unidos. Matt ya nos dio una explicación muy clara y muy profunda de las principales acciones que está tomando la administración Biden, y un par de ellas, el incremento en el gasto y la revisión de las cadenas de suministro, tendrán impactos si hacemos el trabajo adecuado en el lado mexicano, muy positivos para México. Entonces, esos son los 4 elementos que me hacen a mí ser bastante optimista en términos de hacia dónde va y lo que puede suceder en la relación comercial. Siguiente, por favor. Bueno, la ratificación, vamos a repasar muy rápidamente cada uno de estos 4. La ratificación de la relación comercial, de la integración a través de la suscripción del TEMEC, fue muy importante. No solo se evitó la denuncia del tratado, que hubiera generado una importante disrupción de las cadenas regionales, sino que se confirmó y se mantienen esas anclas tan poderosas para el rumbo económico de México. Primero, a nivel de microeconómico, pues el tratado con Estados Unidos y Canadá, sumado con los otros 12 tratados que tiene México, pues básicamente genera una serie de disciplinas de mercado que afianzan un rumbo de la economía mexicana. Y 2, en la parte macro, bueno, pues el ancla principal que tenemos es el Banco Central, pero en la parte micro lo más importante es cómo nos posicionó la ratificación del TEMEC. Adelante, por favor. El TEMEC significó 4 cambios centrales, si queremos resumir los movimientos más importantes que representó para México. Evidentemente, en su sector, en temas de acceso a mercado fue la modificación más relevante, ¿verdad? Con el incremento en los requisitos de contenido regional para poder gozar de preferencias arancelarias en el comercio de autopartes y de autos. Me parece que después del tema automotriz, el principal cambio del tratado, el más relevante, es claramente en el sector laboral. Se fortalecen los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones laborales y se crean nuevos, muy poderosos, que tienen que ver realmente, que ofrecen herramientas para ir directamente a las empresas. Otro cambio muy importante es que hay una revisión cada 6 años
y esta revisión cada 6 años pues forzará a una discusión sobre el tratado y sobre sus beneficios periódica, permanente, cada 6 años, con los retos y oportunidades que esto representa. Y finalmente se avanzó en el mecanismo de solución de controversias, que tenía problemas procedimentales que impedían su correcto funcionamiento y que se resolvían. Me parece a mí que esos son los 4 principales ajustes que hay del USMCA a partir del TME, del NAFTA. Siguiente, por favor. Otro elemento central que nos genera una oportunidad interesantísima, me parece a mí, es el tema de la reactivación del diálogo económico de alto nivel. La institucionalización nuevamente de la relación económica bilateral, que en la administración anterior se manejaba por tweet y por un grupo muy reducido de funcionarios en Casa Blanca, hoy se abre a los expertos en las diferentes áreas de responsabilidad en los gobiernos de México y Estados Unidos, y se crea una agenda de trabajo en 4 temas muy interesantes que están aquí. Yo quisiera destacar el primero, que tiene que ver con el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Ahí hay una enorme oportunidad para avanzar, como vamos a ver más adelante. El tema de las cadenas de suministro es hoy una gran prioridad, no solo para la industria, para el sector privado mexicano, también lo es para el gobierno mexicano y para el gobierno de Estados Unidos, como lo demuestra la agenda de 4 temas, donde uno de esos 4 temas es cadenas de suministro. Del lado empresarial, hay una señal muy clara del sector privado americano en revisar cómo la pandemia afectó la fiabilidad, la certidumbre de sus cadenas y cómo se pueden reducir esas vulnerabilidades. En una encuesta que se realizó el año pasado a 150 empresas que manufacturan en todo el mundo, prácticamente la mitad de ellas dijeron que consideraban seriamente la posibilidad de mover algunas operaciones a México para reducir su vulnerabilidad. Adelante, por favor. Este es un poco de lo mismo. México siendo destacado como un lugar muy especial para la revisión de las cadenas de suministro. Vamos a pasar a la lámina de cadenas de suministro, por favor, ya que estamos hablando de eso. Adelante. El gobierno americano también ha dado una enorme prioridad a este tema. Una de las primeras acciones del presidente Biden fue precisamente la instrucción a su gabinete, a la mayoría de sus dependencias, de hacer una revisión de la vulnerabilidad de sus cadenas, principalmente buscando atender la preocupación de la relación con China y la vulnerabilidad ante China. Entonces, hay 4 cadenas que son prioritarias. Matt Blunt ya mencionó algo de esto: semiconductores, baterías para autos eléctricos, minerales críticos y el sector farmacéutico. Sin embargo, el presidente Biden no limitó la revisión de su gobierno de las cadenas a estas 4, sino que dio una instrucción que en el periodo de 1 año su gabinete haga una evaluación de prácticamente todas las cadenas de suministro: transporte, defensa, salud pública, energía, tecnologías de información y el sector agropecuario. Hoy en día, el gobierno de Estados Unidos está haciendo una revisión detallada de estas cadenas para identificar dónde hay vulnerabilidades. Siguiente, por favor. Esta revisión ya ha avanzado. Hay recursos que se están otorgando para fortalecer estas cadenas. Hay evidentemente una tendencia a la relocalización de estas cadenas de suministro en territorio estadounidense, pero el análisis del gobierno americano ha reconocido claramente que no es o posible o deseable mover todas estas cadenas a Estados Unidos, y que en esos casos la cooperación con aliados es clave. Eso es lo que genera una enorme oportunidad para México, y por ello me parece a mí la muy afortunada decisión de las autoridades de establecer como una de las 4 prioridades del diálogo de alto nivel en el sector económico la revisión de las cadenas de suministro, porque aquí es donde se van a identificar las oportunidades que presenta México para fortalecer esas cadenas, básicamente para atraer operaciones que hoy se hacen en Asia al territorio mexicano. Vamos hacia atrás ahora sí, por favor, y regresamos entonces a los otros temas que estamos revisando. Estábamos hablando, otra de las grandes ventajas que la pandemia ha puesto en enorme relevancia es el tema del costo del transporte. Como ustedes pueden ver en esta lámina,
en los últimos 5 años los costos de transporte se han disparado, incrementando la competitividad de los productos mexicanos y invitando nuevamente a las empresas con operaciones transnacionales y sobre todo a las empresas que atienden el mercado americano a pensar en México como una opción más atractiva para atender su cadena de suministro. Siguiente, por favor. Yo les comentaba que el otro tema es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es una guerra comercial que inició con la administración Trump. Para 2020, casi el 60% de las exportaciones chinas enfrentaban a aranceles adicionales a los que China ya enfrentaba, porque China no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Estamos hablando de 250,000 millones de dólares aproximadamente de productos chinos con aranceles en el mercado de Estados Unidos, que fueron creciendo como esta lámina indica, y eso ha generado una oportunidad para otros jugadores, incluyendo México. El país que más ha aprovechado esta oportunidad es Vietnam, quien ha incrementado su participación en el mercado americano en casi 2 puntos porcentuales. México también ha tomado ventaja de esta situación. Me parece que todavía hay áreas de oportunidad, pues nosotros hemos crecido de una manera menor que Vietnam en la participación en el mercado de Estados Unidos a raíz de la guerra comercial con China. Entonces, hemos aprovechado esta situación. Sin embargo, me parece que hay áreas de oportunidad para continuar aprovechando y profundizando esta situación. Adelante, por favor. Bueno, el otro tema, el cuarto y último tema que me parece a mí es una muy buena noticia en términos generales para México en lo que se refiere a la posibilidad de mayor actividad económica con Estados Unidos, es el paquete de estímulos fiscales que está poniendo en marcha Estados Unidos. Evidentemente, como ya mencionó el gobernador Blunt, hay un tema ahí muy delicado para el sector automotriz. Vamos a platicar con más cuidado de él más adelante, que tiene que ver con los incentivos a los vehículos eléctricos, pero haciendo a un lado este tema y algunas medidas que pueden salir ahí en temas de promoción de Buy America y discriminando productos fuera de la región, va a haber una gran cantidad de recursos, probablemente cerca de 5 trillones de dólares que van a estar, billones en español, trillones en inglés, que van a ser inyectados a la economía estadounidense, generando un dinamismo especial y acarreando necesariamente esto mayor actividad económica del lado mexicano. Tanto una demanda de productos relacionados con el mundo de infraestructura como demanda de servicios e incluso de mano de obra. Adelante, por favor. Bueno, finalmente, como sector privado y en la capacidad de Consejo Coordinador Empresarial, hemos llevado a cabo diversos esfuerzos en el Congreso estadounidense para empujar este tema de las cadenas de suministro. Uno de los más recientes son legislación en el Congreso que hemos logrado empujar para que la administración informe y reporte, tenga un diálogo con el Congreso sobre cómo avanza su estrategia para incluir a México y Canadá en el fortalecimiento, en este esfuerzo de fortalecimiento de las cadenas de suministro. Entonces, ese es el panorama en términos generales. El panorama positivo son las buenas noticias, son las oportunidades que se presentan para México. Evidentemente hay retos también y me gustaría, antes de terminar, Alberto, rápidamente presentar los retos en el sector automotriz. Bueno, tenemos 2 muy claros. Evidentemente ustedes están muy al tanto de esto. Hay una controversia en la interpretación del capítulo automotriz, en particular de las reglas de origen en el sector automotriz. Hay una diferencia en la que México y Canadá no están de acuerdo con una posición estadounidense en la que está haciendo una interpretación pues más estricta que lo pactado en el tratado sobre cómo se deben de considerar los requisitos de cumplimiento de origen, en particular el porcentaje de cumplimiento, si se redondea o no. La lectura mexicana y canadiense es que una vez que una autoparte cumple con su requisito de origen, esa autoparte en su totalidad debe ser considerada originaria. Estados Unidos no está de acuerdo y este es un diferendo que ya está en la ruta institucional del tratado. Como ustedes saben, el gobierno mexicano solicitó consultas formales, el gobierno canadiense se incorpora a este proceso y hoy en estos momentos pues hay una discusión entre los gobiernos de cómo avanzar en este tema, y en caso que esto no se resuelva, pues existe la posibilidad de que los gobiernos de México y Canadá
soliciten la constitución de un panel de solución de controversias que tardaría un poco más de un año en tener una solución. Es muy importante que este tema se solucione, no solo por la implicación muy particular, específica que tiene para la industria y para ustedes en la posibilidad de exportar autos e incorporar sus autopartes en los autos que se exporten libre de arancel a Estados Unidos, sino también por el mensaje de certidumbre que da a las inversiones y el mensaje de la relevancia de las reglas y de su cumplimiento. Entonces, me parece a mí es estratégico que este tema se pueda resolver positivamente y estamos muy pendientes dando seguimiento hacia dónde los gobiernos lo llevan en las próximas semanas. El otro asunto con el sector automotriz que se vuelve muy relevante para el futuro de la industria es lo que comentaba el gobernador Blunt, el tema de los créditos fiscales a los vehículos eléctricos. No me detengo a explicarlo porque ya lo explicó él. En términos generales, hay propuestas en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en este paquete de infraestructura social, de dar un crédito fiscal hasta de $12,500 en la adquisición de autos eléctricos nuevos, siempre y cuando estos autos se ensamblen en Estados Unidos y exista un sindicato estadounidense en las plantas que lo ensamblen. Hay una condición adicional incluso que se refiere a que el auto esté motorizado con celdas de baterías también producidas en Estados Unidos. Es muy preocupante esta disposición por varias razones. La cadena de suministro más exitosa de la región ha sido por mucho la del sector automotriz. Me parece que esta medida podría afectar de manera importante esa cadena de suministro, podría generar una disrupción seria. Es nuestra lectura que esta medida es incompatible con los compromisos no solo del TEMEC, sino también con los compromisos multilaterales que Estados Unidos ha tomado en la OMC. Hay una violación del compromiso de trato nacional porque se le está dando una preferencia a un producto por su origen, independientemente de las características del mismo, y esto viola el compromiso de trato nacional establecido en el TEMEC, pero también hay violaciones al Código de Subsidios de la OMC. Establecer un crédito fiscal ligado a un requisito de contenido nacional, como es el caso de esta medida, pues es un subsidio considerado prohibido o rojo en la Organización Mundial de Comercio. Adelante, por favor, los gobiernos se han manifestado formalmente en contra de esta medida. Aquí estamos compartiendo una carta que firmaron 25 embajadores, incluyendo el de México, Canadá y diversos embajadores europeos, en la que manifiestan al Congreso los problemas que esta medida tendría. Como indicó el gobernador Blunt, esto está muy avanzado, difícilmente podrá echarse hacia atrás, pero pues los gobiernos siguen empujándolo. Esperemos que este sea un tema en discusión en las reuniones próximas que tendrán las autoridades al más alto nivel, porque realmente es un tema que puede afectar de manera muy importante la cadena de suministro. Adelante, por favor. Bueno, estos son los embajadores que firmaron. Otro reto muy importante para el sector y para ustedes está claramente en el área laboral. Como yo les decía hace unos minutos, el capítulo laboral fue fortalecido. Hay nuevas obligaciones laborales, hay mecanismos de solución de controversia mucho más fuertes que los que existían anteriormente, y hay hoy la posibilidad de que un gobierno le imponga sanciones directamente a una planta de otro país. Este es el mecanismo de respuesta rápida. Como funciona básicamente es un gobierno puede sancionar a plantas individuales por la vía de aranceles o multas en caso de que haya algún incumplimiento, alguna denegación de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Es un mecanismo muy ágil, por eso se llama de respuesta rápida. Puede llegar a concluir en una sanción hasta tan pronto como 6 meses después que se inició. Lo puede iniciar cualquier persona, un trabajador, un sindicato, a través de una ventana que existe en los gobiernos para presentar estas quejas. Es fundamental que las empresas mexicanas, particularmente en el sector automotriz, establezcan un plan de acción preventivo
que les permita reducir la vulnerabilidad, las posibilidades de que este tipo de acciones se lleven a cabo en su contra. Ya tenemos algunas experiencias. Adelante, por favor. Hay 3 casos en el mundo laboral. El mundo laboral se volvió una prioridad muy importante para el gobierno americano, en particular para la administración Biden. Los demócratas generalmente están, como ustedes saben, mucho más cercanos a los sindicatos que los republicanos, y este gobierno particularmente ha estado muy cerca a los sindicatos, al grado que pues, varios representantes sindicales hoy están tomando responsabilidades de alto nivel en el gobierno del presidente Biden. Entonces, el tema laboral es una prioridad para esta administración y ya lo hemos vivido en carne propia en México. Ha habido 3 casos ya laborales en contra de México, 2 en el marco del mecanismo de respuesta rápida, los 2 contra el sector automotriz, uno contra General Motors y otro contra Tridonex. Ambos se han resuelto y se han atendido sin tener que llegar a las sanciones, pero han implicado negociaciones complejas y cambios en la manera de hacer las cosas por parte de ambas empresas. Y lo que esto nos indica es que claramente hay una prioridad en el tema laboral, pero hay una prioridad en el mundo laboral, en el sector automotriz. Entonces, es muy importante que tengamos un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo de prepararnos y de atender los retos de manera preventiva en el mundo laboral. Hasta aquí lo dejo yo, Alberto, si te parece, y si hay algún comentario o pregunta, bienvenido. Gracias, estimado Sergio. Totalmente de acuerdo. Tanto las oportunidades que se nos presentan como los retos que tenemos son muy importantes de atender de manera puntual. Y como bien lo comentabas, y quisiera añadir al tema de las oportunidades, muy importante en el caso, y para aprovechar mejor las relaciones comerciales que tenemos con Estados Unidos, pues se nos brinda una oportunidad muy importante, que incluso ya la comenzamos con el incremento del valor de contenido regional, tanto de los vehículos ligeros como los vehículos pesados, que sabemos que en el caso de los ligeros pasa del 62.5% al 70% en un lapso de 3 años contados a partir de la entrada en vigor del propio USMCA, y que bueno, con el sistema alternativo pues se tendrán 2 años más, y en el caso de los vehículos pesados pues hasta 7 años. Pero no solamente ahí, sino que también en las propias autopartes tenemos la oportunidad tanto de las core parts en su incremento al 75%, en las principales 70% y en las complementarias de un 65%. Yo creo que es una oportunidad muy buena, y sumaría lo que también comentabas, estimado Sergio, que estás en todo, tienes toda la razón, que es el tema de la guerra comercial que tiene Estados Unidos. Eso, recordemos que el principal país con el que tiene Estados Unidos un déficit comercial es China, que es equivalente a 500,000 millones de dólares, y después le sigue México, que por eso justamente se inició el tema pues, de irse contra el sector automotriz, porque de esa balanza negativa que tiene Estados Unidos con México, pues el 80% es derivado del sector automotor. Entonces, esta guerra comercial lo que ha hecho pues, es justamente el imponer aranceles a China por hasta el 5% de aranceles por un monto equivalente a 250,000 millones, es decir, la mitad del déficit comercial que tiene con ellos. Y esto es lo que nos brinda la oportunidad pues, de incrementar las ventas hacia el propio Estados Unidos. Y pues sin lugar a dudas, los tratados de libre comercio que actualmente está firmando Estados Unidos, que eso va a abrir la puerta para que más vehículos hechos en Estados Unidos entren a esos países. Y recordemos que cada vehículo tiene más de 5,000, cada vehículo hecho en Estados Unidos tiene más de $5,000 en autopartes 100% hechas en México. Entonces, son oportunidades que se presentan, retos importantes también, como lo comentabas, en materia laboral, respecto a los paneles laborales, respecto al tema sindical que hemos estado viendo, y que en INA nos hemos dado a la tarea de enfocarnos a preparar a las empresas para dar cabal cumplimiento en materia laboral,
tanto en la reforma publicada el 1 de mayo de 2019, como el capítulo 23 laboral del TEMEC. Y Sergio, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando ahora sí que en materia del Telecan, actualmente, y como bien lo comentabas, tenemos un desacuerdo México-Canadá, tenemos el desacuerdo con Estados Unidos. Esto específicamente en materias de reglas de origen para el sector terminal automotor, es decir, en el tema de las super core parts y en el tema del roll-up. Sabemos que México ha iniciado estas consultas por parte de la Secretaría de Economía y sumado una semana después se sumó Canadá para hacer lo propio. Nos comentabas que la resolución lleva un plazo más o menos de un año, pero con tu experiencia y con tu sabio consejo, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú recomiendas para, en este caso, para las empresas exportadoras de vehículos a Estados Unidos? ¿Se continuarán haciéndolo a través de los mecanismos de promedio, es decir, a través de del roll-up y de las super core parts? ¿O qué es lo que tú recomiendas, Sergio? Decía Alberto que creo que es muy importante que tengamos una definición pronto de este tema. Si la ruta será el panel de solución de controversias, creo que es una ruta que habrá que tomar y habrá que estar muy cerca de la autoridad y apoyar este proceso para que esto se dé a la brevedad. Es muy costoso para todos estar en esta situación de incertidumbre. Yo no me atrevería a hacer una recomendación a la industria qué estrategia tomar en este momento de incertidumbre. Yo lo que diría es vamos a buscar una solución y si esa solución requiere un panel de solución de controversias, pues acompañar al gobierno mexicano en ese proceso y tratar de avanzar lo más pronto que se pueda en esa ruta. Exacto, yo creo que es la mejor recomendación. Y una pregunta, en tu experiencia, estimado Sergio, ¿crees que esto pudiera elevarse hasta la Organización Mundial de Comercio? No me sorprendería porque la Unión Europea, los gobiernos individuales de Europa, Canadá, están muy preocupados y hay un tema de subsidios. Obviamente la Organización Mundial de Comercio tiene sus retos en temas del mecanismo de solución de controversias. No hay jueces en el órgano de apelación y eso complica un poco la solución de las diferencias. Pero yo creo que es muy importante poner en la mesa a la autoridad en Estados Unidos, a una autoridad, a una nueva administración que llegó con un discurso de empujar la parte multilateral, empujar las alianzas con los socios comerciales, que esta es una violación muy importante de los compromisos multilaterales de Estados Unidos. Sería una señal terrible para la Organización Mundial de Comercio y yo creo que el gobierno mexicano ha hecho lo adecuado, al igual que el canadiense y europeo, de poner este tema en la mesa y me parece que hay que seguirlo empujando y ojalá sea parte de las discusiones que vienen en los próximos días del más alto nivel, porque sí es muy importante transmitir a la administración Biden que esta acción sería una señal terrible para el sistema multilateral mundial, comercial, además obviamente para la integración y para la cadena de suministro más exitosa de América del Norte, que sin duda es la automotriz.